vamos a iniciar el estudio. Quiero invitarles a que leamos ahí en la pantalla, o si no en sus Biblias, en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, les invito a que lo abramos juntos. En el capítulo 58, versículos 3 al 5. Son 3 textos. Dice la escritura de la siguiente manera: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Estos versículos, en el versículo 3 primeramente, vemos que Dios menciona en 2 ocasiones que los impíos nunca buscan a Dios. Una persona impía es una persona contraria a los mandamientos de Dios. El versículo 4 nos dice que de su boca solamente sale el mal, pero no solo ello, sino que también están sordos a la palabra de Dios, no la quieren escuchar. Y el versículo 5 nos dice que no quieren escuchar la voz de Dios por muy hábil que sean los encantadores. Sencillamente ellos dicen, no los queremos escuchar. Y bueno, aparte de ello nos ilustra la posición del impío, pero nos las ilustra de forma irónica, con una serpiente. Y bueno, aquí esto quiere decir que cuando el encantador quiere ahí encantar a la serpiente, dice que esta cierra su oído y se vuelve así imposible encantarla. Pero ¿por qué digo en este caso que la Biblia lo dice irónicamente? Porque déjame decirte que existen innumerables ensayos por parte de científicos que demuestran la sordera de las serpientes. Pero también es cierto que estos animales pueden captar solamente ciertas vibraciones de baja frecuencia que provienen por parte del suelo. Es lo que ellas pueden alcanzar a percibir. Y bueno, de hecho, allá en el país de Marruecos, allá en la India principalmente, cuando los turistas van a aquellos lugares, algo que les sorprende mucho, es como los encantadores de serpientes comienzan a tocar ahí su flautín, y de repente del cesto pues sale del interior una amenazadora cobra, una serpiente puede ser, y bueno, ante la vista de los turistas, ellos quedan pasmados al escuchar cómo éstas comienzan ahí a ser encantadas, a bailar al ritmo de la supuesta flauta, la cual transmite cierta música, pero realmente lo que ellos hacen es un show meramente. O sea, se trata solamente de un montaje, ya que las serpientes en su totalidad son sordas, hasta el extremo de que carecen de tímpanos estos animales. Y bueno, de ahí viene el famoso dicho que dice de la siguiente manera: si el topo viera y la víbora oyera, no habría quien al campo saliera. No habría quien al campo saliera. Y bueno, entonces las serpientes, las cobras, no salen del cesto meramente por la melodía. O sea, nada que ver. Las serpientes lo que hacen es seguir atentamente solamente los movimientos de aquel supuesto encantador. O sea, ¿por qué estas consideran el flautín o la flauta una gran amenaza para sus vidas? Y bueno, es como al ver el movimiento, ellas comienzan a bailar al ritmo de la flauta solamente. Y bueno, el hecho de que parezcan ellas ser hipnotizadas, pues no es así. Lo que pasa es que los ojos de las serpientes carecen de movimiento. Y bueno,
Bueno, ese es el show que montan estas personas. Entonces, lo que hacen los encantadores no es más que un show montado para los turistas, para ganar, percibir algo de dinero. Es por ello que aquí el salmista dice, son como el áspid, sordos, que cierran su oído. Y así es con los impíos. Aunque tengan oídos, pero no escuchan, no quieren escuchar la voz de Dios, porque aunque lo tengan, pues meramente no lo escuchan, no lo quieren utilizar para escuchar la voz de Dios. O sea, solamente tienen el oído, pero para lo que les conviene supuestamente, para poner atención a cosas malas, y de ahí, amado, es que nosotros podemos referir aquellas palabras que el Señor Jesucristo en su momento hablaba a los impíos, y la refería a los impíos, no se la refería a los discípulos en este caso. La Biblia dice ahí en Marcos capítulo 4, versículos 11 al 12, dice de la siguiente manera, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Se refiere la primera parte a los discípulos, la segunda parte, la parte B dice, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir que para que no se conviertan y para que los pecados no les sean perdonados. Es decir que tanto la víbora como los impíos, aquellos que son contrarios a los mandamientos, su situación delante de Dios es la misma. La víbora baila, pero de forma inconsciente a la música. No la escucha, solamente es por los movimientos de la música que salen solamente es por los movimientos de la flauta que hace el encantador mismo. Pero la música, mira, ni la percibe ni la escucha, está muy ajena a ella. Solamente, reitero, por los movimientos y por el temor que le tiene a ese instrumento, a la flauta. Así de la misma manera es el impío. El impío tiene oídos, pero como si ni los tuviera, viven en un sueño, del cual deben de ser despertados. O sea, viven con una religión, con un líder, y esas personas se pueden jactar de tener un Dios, de tener una religión, se pueden jactar de ello, de tener imágenes, pero realmente no temen a Dios. Posiblemente temen a una condenación de la cual su conciencia les está avisando de continuo. Así es, en este caso, así para con la víbora y para con el impío. Y bueno, esto nos habla de que tanto la víbora como el impío viven solamente un sueño. Solamente viven un sueño. Así es el impío. Así es la víbora, no percibe la música. Pero, ¿sabes qué dice la Biblia de los impíos? La Biblia dice de los impíos, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Por así decirlo, si lo parafraseáramos, si la víbora no percibe la música, o sea, si la víbora teme al flautín, nunca percibirá ni escuchará la música. Y es una realidad, es una verdad, porque no tiene oídos, no tiene tímpanos más bien. Es decir, que estos animales no pueden escuchar. Por lo tanto, la víbora vive inconsciente de la música. O sea, no la escucha. Así es el impío, vive la inconsciencia de su propia vida, estando consciente de lo que pasa a su alrededor. O sea, no sabe. La víbora baila sin escuchar la música. El impío adora a sus dioses ignorando que hay un verdadero Dios que en determinado momento, al fin de sus días, al fin de su paso por este mundo, Dios le va a pedir cuentas a esa persona. Es decir que solamente es un sueño. Es un sueño donde la víbora pues ahí está bailando. Es un sueño donde el impío hace sus ritos, hace sus oraciones, sus rezos, pero realmente es un sueño porque no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es impío. Así como la víbora es sorda, pero baila, solamente está soñando. Y bueno, así es como la persona que duerme.
Una persona que duerme y esa práctica, cada día tú y yo la ponemos. La ponemos por práctica, esa parte de nuestra vida, porque todos en determinado momento caemos en la inconsciencia. Dormimos, cerramos nuestros ojos y sabemos a qué hora nos dormimos, pero tú no sabes si vas a despertar. Tú no sabes si vas a despertar. Es como si de alguna manera, al estar durmiendo, pues sucede una tragedia. Si sucede algún terremoto y tú estabas cansado de sueño y a lo mejor alcanza ciertos grados, de 7, 8 grados aquel terremoto, y en tu hogar pues quizá hubo unas leves fracturas, pero no pasó a mayores, pero la persona estaba durmiendo, no supo que tembló, hasta que despierta y por ahí sale, escucha ruidos, comentarios y comienza a preguntar, oye, ¿qué ocurrió? Y ya los vecinos comienzan a enterarle, mira, lo que pasa es que hubo un terremoto, sucedió un desastre, mira, aquellas ciudades cayeron, hubo tragedias, hubo muertes, y la persona comienza a tomar conciencia de lo ocurrido. Y ello de alguna manera pues le trae un temor, de ahí que comienza a reflexionar y a decir, y yo durmiendo, y si hubiese caído la losa de mi casa, y si hubiese muerto en mi sueño, si hubiese quedado debajo del escombro, ¿qué hubiese sido de mi vida? Es decir, comienzan las interrogantes y se alarma por un momento, al pasar de la inconsciencia a la conciencia de la realidad. O sea, comienza a tomar conciencia de ello y le viene un temor. Pero mientras dormía, estaba ajeno a todo. Así como la víbora, ajena a la música, el impío ajeno a los mandamientos de Dios, y la persona que dormía ajena al terremoto que ocurrió en su momento. Amado, la inconsciencia son personas irreflexivas. O sea, personas que no se dan cuenta del alcance de sus actos. Esa es una persona inconsciente, es una persona privada del sentido en el momento en que ésta está durmiendo. Así es la persona inconsciente, y a la verdad, amado, reitero, es un ejercicio que cada 24 horas cada uno de nosotros pone por obra. O cada 16 o cada 15 horas, cada uno de nosotros lo sabe. Cuando duermes, sabes, reitero, a qué hora te duermes, pero tú no sabes a qué hora vas a despertar, o si vas a despertar más bien. Más bien sería si vas a despertar. Y ese es el estado de inconsciencia en el cual espiritualmente muchas personas podrían encontrarse. Inclusive podría haber personas que algún día estuvieron despiertos, pero al descuidarse comenzó a haber otra vez un adormilarse nuevamente. Y las personas nuevamente se encuentran inconscientes de lo que pasa a su alrededor, de lo que pasa con su vida espiritual, de lo que pasa con sus hijos, en su familia, de lo que pasa en este mundo espiritualmente hablando. Es decir, que son personas, como dice el Salmo, que por muy hábil que sea el encantador, sencillamente nunca van a escuchar la voz de ellos. ¿Por qué? Porque están inconscientes. O sea, son personas que no tienen esa conciencia para escuchar en ese momento. Es como si yo te dijera, si yo te predicara en este momento, si te hablara del arrepentimiento, si yo te hablara de cómo está tu vida en este momento, si te hablara de la necesidad de esa fe que debes ejercer para poder alcanzar la salvación de Dios, si yo te predicara de renovar tus votos, si te predicara de esforzarte, de ser valiente, de no menguar, sino de seguir adelante para conquistar almas para el reino de los cielos, si yo te hablara, amado, de corregir tu vida, de abandonar el pecado, de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. O sea, si yo te hablara de todas esas cosas, amado, sencillamente, pues sería en vano. Porque como la víbora, como el impío, así como el que duerme, estarías en esa inconsciencia. O sea, yo por acá, predicándote, ¿qué oportunidad yo tendría entonces? ¿O qué oportunidad yo tengo? Si tú estás durmiendo, si tú estás de alguna manera ajeno, tus pensamientos en otro lugar, en otra parte, tus pensamientos en el pecado, en la maldad, o en otros planes que tú tengas, amado, sencillamente, amado, sería en vano predicarte, sería en vano gritar, poner ejemplos, sería en vano decirte ahorita, vuélvete, deja de pecar,
Haz caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás inconsciente de tus necesidades. O sea, estás inconsciente de que tú necesitas al Dios del cielo, de que necesitas guardar los mandamientos. Lo que tú necesitarías en ese momento, amado, no sería que se te gritara. Más bien lo que tú necesitas es un sacudimiento, que se te despierte, que se te haga volver a la realidad, poner tus pies en la tierra. Es por ello, amado, que yo te invito en este momento a que al escuchar este mensaje, antes de, ¿por qué mejor no cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que traiga un despertamiento en tu persona, en tu corazón? A final de cuentas, yo no sé cuál es la condición espiritual de tu vida. Podría ser una persona que nunca has estado despertado. O podría ser una persona que estás creyendo que estás viviendo un supuesto cristianismo, pero solamente es un engaño, es un sueño, porque ya ni lo estás practicando, ya ni estás orando, ya ni estás viviendo con Dios, ya no hay un estudio serio de la palabra de Dios, ya no estás sumergido en la obra de Dios por amor a Dios mismo. O sea, ya no hay una gratitud de tu persona hacia el Dios del cielo. ¿Qué quiere decir ello? Que estás viviendo en un aletargamiento. Has caído en un pesado sueño y lo que necesitas tú hoy es ser despertado. Pero el único que lo puede hacer, amado, pues es Dios, porque no es ninguna predicación. No es ni el mejor orador, porque aunque viniera el mejor orador, el mejor encantador, sencillamente tú sordo, estarías inconsciente y no escucharías el mensaje, no percibirías nada, aunque se diera la mejor predicación, amado. Sencillamente no pasaría nada en tu vida. ¿Qué necesitas tú? Que Dios te hable. Te invito a cerrar tus ojos y que seas tú, con base a tu necesidad, si la tienes, que le pidas. Y aún si ignoras que estás durmiendo, dile a Dios: Señor, aún no reconozco ni mi propia necesidad. No reconozco que estoy dormido, dormida. Pídele a Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos a ti muchas gracias, Padre, porque permites que cada uno de nosotros nos encontremos en este lugar. Mas sin embargo, tú conoces la condición espiritual de cada uno de nosotros. Pero creemos, Señor, que tú nos puedes hacer conscientes de nuestra condición espiritual. A cada uno de nosotros. Es por ello que te rogamos en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que traigas despertamiento, que despiertes de ese sueño profundo a cada necesitado, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo rogamos. Amén. Déjame decirte que la noche del domingo 28 de marzo de 1982, a las 11:32 de la noche, despertó de manera sorpresiva un volcán llamado el Chichonal. Este despertó de un largo aletargamiento. De hecho, dicen los especialistas que este volcán ha tenido siete actividades durante más de 2000 años. Son 7 las actividades. Pero este volcán llamado el Chichonal despertó y en 40 minutos formó una columna eruptiva que abarcó más de 100 kilómetros de diámetro por 17 de altura. Fue lo que hizo. Pero pasada los minutos, pasado al otro día, del 28 al 29 de marzo, vino una lluvia de cenizas, la cual cayó en Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Veracruz. Y bueno, en ese momento las autoridades vieron la necesidad de desalojar a las personas, a los habitantes de aquellos desiertos lugares. Cerraron aeropuertos, cerraron caminos, hubo una alerta porque había la posibilidad de que éste hiciera erupción. Mas sin embargo, muchos hicieron caso omiso. Y cuentan las noticias ahí que fueron más de 2,000 personas, que es una cifra baja según los especialistas. Fueron más de 2,000 personas las cuales murieron en aquel entonces. Sencillamente, aquel día se acostaron para dormir, pero ya no despertaron.
quizás siempre en su vida vivieron un aletargamiento, nunca despertaron, y hubo mucha negligencia por parte de autoridades como por parte de los ciudadanos, los habitantes de aquellos lugares. Algunos expertos de 14 países se reunieron en determinado momento y comenzaron ellos a revisar y dieron un ciclo de conferencias acerca de lo ocurrido. Y bueno, una mujer llamada Silvia Ramos, coordinadora de monitoreo vulcanológico, esta mujer dijo: reconocemos que se pudo evitar se pudo evitar un gran número de muertes. Mas sin embargo, no fue así, por causa de la negligencia de autoridades y habitantes. Víctor Santiago Rocha, ingeniero geólogo de la Comisión Federal de Electricidad, este hombre realizó unos estudios previos a la erupción y dijo que incluso se pudo haber evitado mucho más catástrofes, se pudo haber evitado si no hubiese habido negligencia por parte de las autoridades, ya que ellos no actuaron. Tanto autoridades como habitantes dejaron de actuar. Es decir, que en ese momento estaban recordando que las autoridades permitieron una cosa: que cientos de familias se quedaran ahí a seguir habitando. Es decir, que no fueron desplazados en aquel momento, y la erupción vino en aquel día, el 28 de marzo del 82, a las casi 12 de la noche. Y bueno, se encontraban en aquel municipio de Francisco de León, y bueno, cuentan que ese poblado quedó sepultado bajo las cenizas por una cosa: por la negligencia de autoridades y habitantes. O sea, ¿de qué nos habla esto, amado? O sea, dicen ellos, es que la naturaleza ya había dado su aviso. Ya se habían prendido los focos de alarma, la intermitente, para así poder hacer un alto, despertar y tomar de alguna manera ciertas decisiones, ciertas acciones, mas sin embargo se dejaron de tomar. Y amado, así de la misma manera hoy Dios lo que quiere es despertarnos. O sea, que despiertes de ese aletargamiento, porque hay un gran peligro para tu vida. Estas personas no lo quisieron hacer de esa forma. Pasaron por alto la advertencia de la naturaleza, como le llaman ellos, de las autoridades, de su conciencia, de todo lo pasaron por alto. O sea, estas personas ni al sentido común le hicieron caso en ese momento. Y digo el sentido común porque sabemos nosotros que si hay un peligro, hay un gran vacío, un gran barranco, pues tu sentido común, ¿a qué te lleva? A doblar a la derecha, a la izquierda, a esquivar aquel gran peligro, amado. El sentido común a ello te lleva, pero esas personas a nada le hicieron caso en ese momento. Más bien, siguieron aquella carrera. Todos fueron avisados en aquel año del 82, pero la negligencia en pobladores, autoridades, se hizo manifiesta. Fueron avisados en su momento, mas sin embargo, reitero, pasaron por alto los constantes avisos. Es decir, que la advertencia vino para su vida en aquel momento. Los expertos dijeron después de tal tragedia, es que la naturaleza dio su aviso, es que las autoridades hablaron. O sea, pero la gente pasó por alto todas aquellas advertencias. Ahora imagínate, amado, aquellas personas que quedaron sepultadas aquella noche del 28 de marzo del 82. O sea, primero fueron avisadas en un momento, pero luego estas personas lo pasaron por alto. Lo pasaron por alto y a esas horas de la noche despertó de una forma impetuosa, de una forma agresiva, despertó aquel volcán abarcando más de 100 kilómetros de diámetro, y esas personas de aquel poblado simple y sencillamente quedaron sepultadas. ¿Te imaginas tú en el momento de la tragedia, cuando comenzó a hacer erupción y la lava comenzó a llegar a sus hogares, a sus casas, y quedaron sepultados? Tú puedes imaginarte esa tragedia, el ser despertados en el momento por una temperatura ahí que el cuerpo humano no puede aguantar. En ese momento tú te puedes imaginar la angustia,
al ser despertados, pero despertar en medio de esa lava, ser quemados, ser reducidos a nada. ¿Te puedes imaginar ello? Amado, de la misma manera le puede ocurrir al ser humano. A ti te puede ocurrir, a cada uno de nosotros nos puede ocurrir. Si has vivido en ese eterno aletargamiento, tú podrías dormir, pero a lo mejor podrías despertar en aquellas llamas de fuego, de las cuales Dios le llama el Seol, el infierno, de las cuales Dios habla de manera más completa y de manera más constante en la Biblia, que de la misma salvación, amado. Porque Dios sabe que ello se ha de cumplir para con aquellas personas que no hagan caso a la palabra de Dios. Aquel municipio de Francisco de León sufrió aquellos estragos. Prácticamente dicen que desapareció, quedaron sepultados ahí bajo las llamas de fuego, amado. Así podría ocurrir con cada una de las personas que reitero, sigan viviendo su sueño, sin tomar decisiones, sin buscar a Dios, sin obedecer a los mandamientos, sin querer despertar, que a pesar del temblor, los sacudimientos, a pesar de que el mejor orador, el mejor encantador te hable la palabra de Dios, tú sigues ahí sumergido en tu eterno sueño, soñando cosas, sueños guajiros. Pero amado, Dios, ¿a qué te llama? A que despiertes. Porque, amado, estas personas ya no despertaron, durmieron, pero ya no despertaron, planearon, pero ya no pudieron llevar a cabo aquello que habían planeado en aquel momento. Así tú podrías estar soñando que para este año tú vas a casarte, tú vas a comprarte un auto, una casa, te vas a realizar, te vas a recibir. Amado, sigue soñando. Más bien yo te diría, despierta, despierta. No es malo estas cosas que te menciono, pero hay prioridades por delante de ellas. ¿Y sabes cuál es la prioridad? Que tú te arrepientas y que te vuelvas a Dios el día de hoy. Porque si no vas a quedar sepultado. ¿Y quién te va a poder sacar? Amado, Dios ya pagó por ti, ya pagó por mí. Pero si tú insistes en esa forma de vida, sencillamente, amado, vas a perderte. Despierta de tu aletargamiento, amigo, hermano. Despierta de ese sueño. La Biblia dice en el libro de Proverbios, dice lo siguiente: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y tu pobreza como hombre armado. Amado, yo sé que este texto habla acerca de una parábola de la hormiga. Y yo sé que se refiere a aquellas personas que son perezosas, que no trabajan. Pero, amado, lo que la Escritura aquí a lo que se refiere es cómo el perezoso ciertamente se la pasa soñando, pensando que va a obtener, que va a lograr, pero nunca hace nada por construir, por obtener, por acaparar. O sea, nunca se pone las pilas, como dicen coloquialmente. Y a final de cuentas, si tú verdaderamente quieres llegar al cielo, si tú quieres ser salvo, si tú quieres vivir una vida de paz, de amor, de gozo, de tranquilidad, debes de esforzarte y dejar de ser como el perezoso. Debes de poner manos a la obra. ¿Quieres que tus hijos sean cristianos? Da testimonio, esfuérzate. Lejos de exigir, sé tú el ejemplo. Si tú quieres que tu esposo, tu esposa más bien, sea una persona sujeta, que de alguna manera te haga caso a las cosas que tú le mandas, sujétate tú a Dios, obedece los mandamientos de Dios. Es decir que, amado, si nosotros queremos alcanzar algo, debemos hacer a un lado la pereza. Debemos de poner de nuestra parte, debemos de esforzarnos, debemos de despertar de ese sueño, amado, si no vendrá tu necesidad. Así como le ocurrió a estas personas, que hicieron caso omiso a la alarma, a la advertencia que les vino, ignoraron el aviso de las autoridades, ignoraron el aviso de su sentido común. Tú puedes ignorar hoy el aviso de la atalaya, ignorar el canto del encantador, ignorar la predicación que yo te hablo el día de hoy, pero, amado, sencillamente, déjame te digo, vas a despertar y no vas a estar en el lugar que tú soñaste. Quizás dijiste: cuando llegue al cielo, voy a estar con los hermanos y vamos a adorar juntos, pero perezoso, nunca hiciste nada por llegar al cielo, sino al contrario, fuiste una persona negligente, una persona que no se esforzó en guardar los mandamientos de Dios. Fuiste una persona que a final de cuentas no fuiste como aquel que habló Jesús. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo alcanzan? Los violentos, amado. Aquellas personas que lo arrebatan. Aquellas personas que se esfuerzan en tomarlo, amado. ¿Qué vemos con esto?
que no solamente las autoridades de aquel tiempo, aquellas personas les informaron, les avisaron. Dios de manera continua nos ha querido instruir. A ti te ha avisado, te ha advertido, te ha puesto al tanto. Mas sin embargo, solamente tú sabes si hoy estás caminando así como este hombre caminó con Dios, Enoc. Ese hombre, dice la Biblia, que fue arrebatado porque caminaba con Dios. Es decir, que era un hombre que cuando iba al campo a trabajar, era un hombre que iba con el testimonio de Dios. Si era necesario amar, predicar la palabra o dar testimonio, era un hombre que caminaba con Dios, sabía que debía de dar testimonio. Si era un hombre que se le presentaba la posibilidad a tiempo o fuera de tiempo de compartir la palabra de Dios, hacía a un lado el trabajo y buscaba primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás lo hacía a un lado. Pero no era una persona irresponsable, seguramente era una persona esforzada, que trabajaba, era una persona que buscaba las cosas para, de alguna manera, glorificar el nombre de Dios. En el pecado, seguramente se le presentó, las tentaciones vinieron, mas sin embargo yo creo que este hombre, como caminaba con Dios, decía, no fornicar, no mentir, no adulterar, no codiciar. No, debo primeramente buscar el reino de los cielos, su justicia. Lo demás ha de venir por añadidura. Pero hay personas que se enfrascan y se afanan solamente en lo suyo y siempre lo suyo, y hacen a un lado el reino de los cielos. Hacen a un lado la obra de Dios, hacen a un lado la oración, hacen a un lado la lectura, la responsabilidad que Dios está demandando en ellos. Amado, ¿qué te demanda Dios? ¿Qué has hecho a un lado? Dios puede evitarte muchas situaciones. Es por ello que Dios arrebató a este hombre de Dios y se lo llevó con él, porque tenía el testimonio de Dios. Y Dios le evitó muchas tragedias a la vida de Enoc. Así de la misma manera, a ti te puede evitar muchas cosas. Mas sin embargo, amado, si tú no haces caso, Dios no te podrá guardar de muchas malas decisiones o de muchas tragedias que a lo mejor estás viviendo en la actualidad. En su momento Dios te quiso guardar de ellas. Dios te quiso guardar de ellas. Dios te quiso guardar de un fracaso matrimonial en el que seguramente estás viviendo, donde hay problemas, amado, donde seguramente hay contiendas, hay celos, hay iras, y Dios te quiso guardar y te quiso dar una buena mujer, un buen hombre, pero tú, aferrada por tus pasiones, o sea, por tu corazón corrompido, fuiste y te metiste con la persona menos indicada. Y Dios te quería guardar de ello. Dios quería guardar a tu hijo de caer en algún pecado escandaloso. Mas sin embargo, a lo mejor te metiste más en tus afanes, en tus trabajos, en tus proyectos, y descuidaste ahí a tu hijo, a tu hija. Y amado, tu hijo, tu hija terminó prostituyéndose. Pero Dios te quiso guardar de ello. Dios te ha querido guardar del enfriamiento de tu corazón, de que tu cristianismo no menguara, no dejara de ser, de que ese pábilo que estaba encendido no comenzara a humear, mas sin embargo tú descuidaste ello y ha comenzado a humear. Ha sido quebrantado, a lo mejor ha sido atravesado con tragedias, una hija que se prostituyó, que ya cayó en la droga. A lo mejor, amado, cuántas cosas malas ya te han pasado. ¿Y sabes por qué? Por no haber hecho caso a la advertencia de Dios. Has tomado malas decisiones. Has tomado muy malas decisiones. Es por ello que hay conflictos en casa. Es por ello, amado, que la hija a lo mejor te salió embarazada o cayó en drogas. A lo mejor por eso te vino la miseria, la amargura, el dolor, la enfermedad y muchos males han llegado a tu vida. ¿Por qué? Por una sola razón. Por no hacer caso a la advertencia de Dios. Sigues viviendo en tu eterno sueño, pensando que eres cristiano o cristiana, cuando no has tomado decisiones y no has vivido en la práctica como un verdadero cristiano, Pero déjame decirte que Dios te ha avisado, pero tú a lo mejor has cerrado tus oídos, has menospreciado la palabra de Dios de forma continua. Amado, has escuchado palabra tras palabra entre semana, los domingos. Dios te ha hablado una y otra vez, y Dios hoy pudiera decirte, yo te quise guardar de este mal, te quise guardar del otro mal, te quise guardar de tantos males, mas sin embargo, tú no quisiste. Y amado, así como estas personas de Chiapas en el 82 pudieron evitar la muerte, así de la misma manera, tú pudiste haber evitado
a lo mejor la muerte de un hijo, el haber caído en pecado, tu persona. Tú pudiste haber evitado la tibieza, la negligencia, pudiste haber evitado una disciplina. O sea, pudiste haber evitado muchas cosas que Dios no quería que te ocurrieran. Y déjame decirte que Dios no se equivoca. El que se equivoca, amado, son las personas, son las gentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y llega en su momento. Pero si la persona no escucha, si la persona no está atenta, sencillamente, como si no hubiese ocurrido nada. Como si ni le hubieran predicado, como si ni le hubieran dado el consejo. O sea, así es como le ocurre a esta persona. Es por ello que hoy Dios te dice, despierta, sal de tu inconsciencia, deja el aletargamiento. O sea, busca a Dios porque Él te quiere hoy a ti despertar. Pero sigues viviendo en tu sueño. Debes de ver tu condición espiritual, así como el que despierta después de un gran terremoto y toma conciencia y dice, ¿y si me hubiese muerto? ¿Y si hubiese perdido la vida? O sea, toma conciencia. ¿Y si no me hubiese despedido de mis seres queridos? ¿Qué hubiese sido de mis hijos, de mis hijas, de mis cosas? Amado, hoy Dios quiere que tomes tu conciencia. Que veas tu condición espiritual delante de Dios. Tu amigo, hermano, o sea, quien quiera que seas, despierta, por favor. Dios te quiere despertar. ¿Por qué seguir viviendo en ese sueño? Amado, Dios te ha hablado. Y Dios te está hablando en este momento. ¿Por qué seguir viviendo creyendo que eres algo cuando solamente es un sueño? Dios quiere hablarte, como se refirió a aquella niña, la hija de Jairo, de la cual le dijeron que estaba muerta, pero él dijo, no, la niña no está muerta, solamente duerme. Y ciertamente dormía, pero no escuchaba a nadie, estaba letargada. Pero cuando vino Dios le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, despierta. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese momento? La niña despertó y Jesús dijo, denme de comer. Amado, es lo que tú necesitas, despertar. Quizás estás ahí, así de la misma manera, sin esa conciencia, inconsciente. Así como Lázaro estaba ya muerto, sepultado en aquel lugar, Jesús dijo, quiten la piedra. Y quitaron la piedra. ¿Y sabes qué ocurrió? Ahí es donde Jesús habló y dijo, Lázaro, sal fuera. Aquel hombre muerto, putrefacto, habían pasado días. En ese momento escuchó una voz. ¿Dónde estaba, amado? Yo no sé si estaba en el cielo, dónde estaba este hombre, pero sabes una cosa, donde quiera que estuviera, ahí escuchó la voz. Y este hombre despertó, recobró la vida, le vino el espíritu y salió. Y se le dio una nueva oportunidad de vida. Despertó el hombre, así como la hija de Jairo. Así como este Lázaro, amado. De la misma manera Dios quiere despertarte. Dios te quiere alumbrar, amado. O sea, no es posible que tú sigas viviendo en ese eterno aletargamiento. Cuando a lo mejor has escuchado palabra, pero has vivido como si nunca lo hubieras escuchado. Porque le has dejado de poner en práctica todo aquello que Dios te ha hablado. Despiértate, tú que duermes. Porque Dios te quiere alumbrar. Y ya te ha alumbrado. Pero ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no maduras? ¿Por qué sigues en los mismos problemas, enrolado? ¿Por qué sigues metido en los mismos pecados? ¿Por qué sigues con las mismas cosas cuando Cristo te ha querido despertar, te ha querido alumbrar y no te despierta para dejarte solo? La Biblia dice en el libro de Efesios, el capítulo 5, versículos 14 al 17, dice de la siguiente manera. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es el mandamiento? Despiértate. Despiértate. Una persona despierta, se habla de una persona avisada, advertida. Una persona ávida, viva, consciente de lo que ocurre a su alrededor. Ya no está inconsciente. O sea que despierto habla de esa persona muy consciente.
muy consciente, tiene un conocimiento interior del bien y del mal. Es una persona reflexiva de las cosas. O sea, ello habla de una persona despierta. Mi amado, aquí dice Dios a través de Pablo, despierta tú que duermes. Despierta porque estás peligrando, no solamente tú y los tuyos. Viene una erupción volcánica, un temblor, viene el fin de tu vida, la cual te va a ser quitada. Despierta, toma conciencia y arregla los asuntos que debes arreglar. Ve y restituye, arrepiéntete de tus pecados. Si mentiste, ahora ve y habla la verdad con tu prójimo. Como dice la Escritura, hablad verdad cada cual con su prójimo. Ve y devuelve lo que tomaste, lo que robaste. Restituye con aquella persona que ofendiste. Es lo que Dios está diciendo, debes reflexionar sobre tus actos, de los cuales solamente tú eres responsable y a ti te voy a tomar cuentas de cada uno de ellos. Es lo que Dios quiere al traer un despertar en tu vida, en tu persona. Es por ello que a través del apóstol dice estas palabras, despierta. Porque mira que si mueres tú en ese aletargamiento, vas a perecer por la eternidad. Vas a dejar de ser. Te vas a perder, aunque hayas venido a las reuniones. Aunque tengas una familia que se diga ser cristiana. Aunque cargues una Biblia. Si tú no despiertas sencillamente por no haber hecho caso a la advertencia, te vas a perder por la eternidad. Amado, ya que aquella persona que duerme, para esa persona delante de Dios, amado, es como si estuviera muerta. Es una persona que para Dios sencillamente está muerta, porque vive inconsciente. No está consciente de cuándo será el día en que morirá. Y va a llegar delante de Dios. Y así inconsciente en su sueño, pensando o creyendo que fue algo que nunca fue realmente. Amado, ¿qué le dirá Dios cuando llegue aquel dormido y despierte en la realidad y entienda que está delante de aquel que todo lo sabe, todo lo ve, aquel que no puede ser engañado? ¿Qué va a hacer aquella persona? Sencillamente va a entender una cosa: estoy perdido, estoy perdida. Pero si hoy te despertaras, si hoy salieras de entre los muertos, amado, Dios te da una promesa y te dice: yo te voy a alumbrar, te voy a guiar. Después de que tomes conciencia, no te voy a dejar solo. Porque imagínate una persona inconsciente, dormida, sorda, ciega. Imagínate una persona así. Tú te puedes imaginar una persona en la ciudad, en una avenida de alta velocidad, en un crucero peligroso. Tú te puedes imaginar una persona ciega, sorda, muda, una persona soberbia, dura, que no quiere, a pesar de que carece de esos sentidos, con todo, no quiere ni siquiera ser instruida, llevada, tomada del brazo. Tú te puedes imaginar una persona así, amado. Sencillamente sería una persona digna de conmiseración, y el mundo diría: pobre de él, ciego, sordo, mudo, y con todo no quiere ser llevado. O sea, qué bajeza, qué pobreza para esa persona, amado. Y la Biblia dice en Mateo 12:22 que había una persona así. Tú lo lees allá en tu casa. Pero había una persona así, ¿sabes? La Biblia dice que le trajeron. ¿Por qué le trajeron? Porque era una persona que no se podía valer por sí misma. Y a final de cuentas le llevaron con Jesús, con la persona correcta, y ahí Jesús obró un milagro. Y esta persona recobró aquellos sentidos y Dios la instruyó en aquel momento. Pero antes de, pobre vida, qué vida tan miserable para esta persona. Bueno, amado, peor que esto es la persona que está durmiendo. Tú imagínate una persona así. No tiene posibilidad alguna de bendición. No tiene posibilidad de ayuda. Qué difícil es poder trabajar con una persona así. Qué difícil sería poder trabajar con una persona así. Hubo un caso particular de una mujer llamada Helen Keller. Seguramente muchos han escuchado de ella. Pero una persona que carecía de sus sentidos. Qué difícil fue, pero fue posible.
Fue posible, amado. Es decir que sí hay posibilidades, pero esas se acabarán cuando la persona se cierre y diga dentro de sí misma, no quiero ayuda. Cristo a ese muchacho lo sanó. Así de la misma manera, hubo un hombre llamado Pablo, del cual hemos hablado mucho acá. Un hombre religioso, lleno de conocimiento, conocía la ley. Era un hombre que ayunaba, conocía los mandamientos, hacía prosélitos. Era un hombre bien instruido, que hablaba distintos idiomas, el hebreo, el griego, o sea, distinto, los dominaba. Era un hombre demasiado instruido, pero ¿sabes? Vivía en un sueño. Dormía antes de conocer a Cristo. Él soñaba que era cristiano, que era hijo de Dios. Soñaba que peleaba por la lucha de Dios, por el movimiento de Dios. Y iba tras los cristianos, los azotaba, los mataba, los encarcelaba. Y el hombre seguramente se sentía orgulloso. Y seguramente se daba baños de pureza diciendo, Señor, mira lo que hago yo por el nombre tuyo. Oh amado, pero oh sorpresa, cuando iba a Damasco, ahí fue donde despertó de su sueño, porque se encontró con Cristo y le alumbró. Y en aquella ocasión lo pudo ver, lo pudo escuchar y pudo recibir mandamiento. Y después él cuando narra, él dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y da gracias por haberse encontrado con el Señor Jesucristo, como diciendo, vivía en un profundo sueño, creía hacer algo, pero cuando desperté, dije para mí, ¿quién me puede apartar de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede tener misericordia de mí? Pero en ese momento fue que se le presentó Cristo y le perdonó cada uno de sus pecados. Pero pasó de la inconsciencia a estar consciente, a entender su condición espiritual delante de Dios. Y es lo que precisamente Dios quiere hacer en este día contigo. Te quiere despertar. Que entiendas cuál es tu condición espiritual. Si tan solo vieras con los ojos de Dios, si tan solo el día de hoy tú calificaras tu persona con bases bíblicas, entenderías una cosa, estoy perdido. Mi vida va directo al Seol, a la condenación. Podrías ver tu miseria delante de Dios. Si tan solo hoy tú despertaras, si tan solo hoy tomaras conciencia, si tan solo hoy tus oídos fueran abiertos, ahí es donde tú deberías entender una cosa. ¿Cuánta necesidad tienes de que Dios hoy haga, oh Dios, obre un milagro en ti? ¿Cuán necesario es que entiendas una cosa? Eres ciego. Si no eres salvo, si no te has arrepentido, entiende, eres ciego, eres sordo, eres mudo. Eres una persona que está mal delante de Dios y no tienes ninguna posibilidad. Pero si hoy vinieras a Dios, porque ya Dios te trajo, ya estás aquí, y Dios hoy podría obrar en ti, abrirte los ojos, abrirte los oídos, abrirte ahí, habilitar tu lengua, para que puedas tú hablar y decirle unas palabras, Señor, ten misericordia de mí, despiértame. Hazme consciente de mi condición espiritual para que yo pueda rogar a ti por misericordia como lo hizo el apóstol Pablo. Pero de ti depende. O seguir durmiendo o despertar el día de hoy. O hablarle el día de hoy al Señor Jesucristo. Aquí Pablo por ello dice, despierta de tu sueño y te alumbrará Cristo. Amado, ¿tú crees que esas palabras fueron palabras huecas por parte del apóstol Pablo? Era un hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero fue un hombre que tuvo una vivencia personal. Y estas palabras seguramente él podía decirlas, las digo a título personal, porque yo estuve dormido y Dios me despertó. Y hoy estoy ávido y entiendo todas y cada una de las cosas por una razón, porque Cristo me despertó y hoy me alumbra. Qué importante sería que tú tuvieras esa vivencia. Que tú tuvieras esa vivencia. ¿Para qué te quiere despertar Cristo? Para alumbrarte. ¿Para alumbrarte en qué? En tus caminos, instruirte, llevarte por el buen camino, amado. Porque Él es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera a nuestros caminos, dice la Escritura. Por ello el apóstol Pablo ahí mismo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios,
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un hombre necio es un hombre ignorante, que no sabe lo que puede o debe de hacer. Un hombre ignorante es una persona imprudente o falta de razón, terco, porfiado en aquellas cosas que debe de hacer o que dice. O sea, esa es una persona necia, una persona muy terca en lo que hace y en lo que dice. Pero también la persona ignorante es una persona falta de ciencia, de letras, de noticias o notificaciones. O sea, no lo entiende, desconoce de la ley. Pero sabes una cosa, aunque desconozca, no tiene excusa delante de Dios. Más bien debe de cumplir con la ley. Porque la ignorancia no te va a justificar lo que dice Romanos 2 delante de Dios. No te va a justificar. Entonces, amado, aquí Pablo dice, así es el necio, el ignorante delante de Dios. Personas que no saben lo que hacen, lo que dicen. O sea, cuando hablan, lo hacen imprudentemente, sin razón alguna. Hablan por hablar, sin ciencia, sin conocimiento, sin haber recibido aquella notificación de aquella noticia de la ley. Pero Dios dice, no vas a ser justificado. Por eso Dios manda a los hombres a aprovechar bien el tiempo. Porque los tiempos son malos. Los días son malos. Ya que el necio y el ignorante, amado, son como los que duermen. El necio y el ignorante están inconscientes. Aquellos que no han tomado conciencia delante de Dios. No han tomado conciencia ante los mandamientos. O sea, no han tomado conciencia de la voluntad y de nada, amado. Cuán importante es despertar. Despertar de tu carrusel de sueños. Aprovecha bien los días. Si hoy Dios te habla, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No digas mañana lo haré. Solamente cometo este fraude, esta mentira, y ya después lo hago. No digas eso. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. ¿Quién te dijo que vas a despertar? ¿Quién te dijo que vas a vivir mañana? ¿Quién te da la garantía, un papel que te diga, tú vas a vivir el día de mañana? Amado, no. Aprovecha más bien el tiempo, los minutos, las horas, los días. Así estos habitantes de la cabecera del municipio de Francisco León, estos chapanecos, si hubiesen aprovechado bien el tiempo, cuando se les advirtió, hubiesen alcanzado a salir, lo hubiesen librado. Sin embargo, muchos dormían mientras aquel agresivo volcán comenzó a hacer erupción. Amado, Dios por ello te quiere despertar. No sea que así como el volcán despertó en su furor, así, amado, tú caigas en el furor de Dios o en el furor de tus malas decisiones. Y ya cuando veas que los problemas te están ahí tragando, cuando veas que los problemas te has sido sumergido en ellos, cuando ya son un mar de ellos, que de repente digas tú, ¿y ahora cómo salgo? Amado, ¿quién te podrá rescatar de esos problemas? ¿Cuál será la forma? O sea, no, amado. Dios lo quiere hacer ahora. Yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero la Biblia también dice, al Señor tu Dios no tentarás. No tientes a Jesús. Dios te quiere evitar. Despierta. Ya deja de dormir. Amado, deja de dormir. Aún deberías de tomar muy en serio venir a este lugar y abrir bien los ojos. Estar atento a la palabra, atenta a la palabra de Dios. Pablo mismo añade aquí en Efesios 5:17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dios da un mandamiento para nuestro bien, para que no mueras, para que no seas sepultado entre las cenizas, para que vivas eternamente. Y por eso Dios te dice, no seas insensato. Es una persona entendida, lúcida, acerca de la voluntad de Dios. El insensato es una persona necia, falta de razón, y disculpa la expresión,
pero es lo que quiere decir una persona tonta. Es la definición que dan. Es una persona tonta al hablar, al dirigirse. Es una persona escasa de entendimiento o de razón. Ese es un insensato. Y Dios es lo que nos está haciendo. Por ello la palabra de Dios te dice, sé entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Volvamos a leer ese texto de Efesios 5:17. Dice ahí la escritura: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendido. Una persona sabia. Te habla de una persona, de un doctor. Sí, una persona diestra, con cierta potencia para concebir las cosas. No actúa locamente, antes bien las digiere, las piensa. Y antes de actuar o antes de hablar, bien que lo medita. O sea, puede hacer comparaciones para juzgar. Una persona que puede deducir las cosas y pensar lo que sí, lo que no puede ocurrir. Esa es una persona entendida. O sea que ante una situación de peligro, de riesgo, de manera consciente, pues toma acciones. Si un volcán, amado, a final de cuentas va a hacer erupción, ¿qué haría un hombre por el sentido común? Pues debe de apartarse. Debe de apartarse. Amado, no, la Biblia dice, el que cae no se levanta. El que se desvía no retoma el camino. Ello te habla de una persona que está consciente de que se ha desviado y dice, no, debo dar un giro de 180 grados, regresar y tomar el buen camino. He caído, me debo levantar. Eso te habla de una persona avisada, una persona entendida. O sea, él mira cada situación y con base a ello puede tomar las mejores decisiones esta persona. Amado, no cuando llueve y se pone oscuro el cielo, ¿cuál es la reacción de los hombres? No ocultarse, no cubrirse, no correr a sus hogares, a un lugar para protegerse. Los animales mismos es lo que hacen, amado. ¿Por qué si utilizamos el sentido común en unas cosas, por qué en otras no? ¿Por qué en otras estar dormidos, amado? De hecho, hoy día los animales, los especialistas en sismos, los han tomado como un foco de alarma que les anuncian cuándo va a venir un sismo, un gran terremoto. Porque ellos comienzan a irse a manera de éxodo y se van los animales, dejando aquellos lugares y mira, ese es el mejor foco de alarma hoy día para estos especialistas. Así los animales se van, sabiendo que algo viene, un terremoto, viene ahí un temblor, viene una erupción y ellos comienzan a correr. ¿Por qué si estos animalitos utilizan ese instinto, ese sentido? ¿Por qué nosotros no utilizarlo? Amado, no puedes seguir viviendo un cristianismo dormido. No puedes vivir, no debes así. Seamos entendidos, como dice la Biblia. Seamos entendidos, porque el mal viene. Debemos despertar, estar atentos para la voluntad de Dios. Amado, si tú hoy despiertas, podrás tomar conciencia, razonar, escuchar la voz de Dios. Pero ¿para qué vas a estar atento, despierto, con muchas razones, para obedecer los mandamientos de Dios? Para que mires tu condición espiritual y digas, necesito arrepentirme, necesito corregir mi vida en esta y en esta área. O sea, amado, para que tengas fe en aquellos mandamientos o palabra de Dios, para que dejes de hacer lo contrario, lo contrario a los mandamientos, y digas, no, voy a corregir mi vida de verdad, porque creo que ya me estoy desviando. Debo renovar mis votos delante de Dios para no hacer mal y no atentar en contra de mi vida misma.
Es lo que tú debes hacer. La Biblia dice en Efesios 5, versículos 18 al 20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis de vino, ya que éste embrutece. Y la Biblia bien que dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Amado, así es el que se embriaga, como el que sueña, el que duerme, no sabe, está inconsciente. Pero así de la misma manera, el que está en estado de ebriedad, o sea, no están en sus 5 sentidos, andan inconscientes. Y no digas que no, amado. Hace unas semanas que íbamos por el viaducto, amado, una persona alcohólica, ahí en el viaducto, en una hora pico, donde pasan y ahí iba esquivando y le iba haciendo al torero. O sea, ¿eso de qué te habla? ¿Cuántas personas en estado de ebriedad dicen, no, yo sé lo que hago? ¿Cuál sabes lo que haces? Ni cuando estás en estado de ebriedad, ni cuando duermes, ni cuando tu oído está cerrado, mira, estás inconsciente. ¿Cómo no vas a necesitar un milagro de Dios? Una persona en estado de ebriedad no tiene juicio, hace locuras. Por eso aquí dice la Biblia, no os embriaguéis de vino, porque en el tal hay disolución. Es decir, que el vino, amado, disuelve las cosas. Te lleva a disolver, a destruir, a corromper, a dividir, amado. O sea, eso te destruye. Y déjame decirte, amado, que el contexto de todas estas palabras que te he venido hablando, ahí en Efesios 5, tú las podrás estudiar en tu hogar. Pero ¿sabes de qué te hablan? De cosas contrarias en un inicio. Te dice que debes andar en amor, así como Cristo amó, que debes entregarte por otros o por Dios en ofrenda y sacrificio, en un olor fragante. Así como cuando nuestro olfato nos lleva a repeler o a huir de un lugar porque hay algo que te está incomodando. Un perro muerto, ¿cuántos de nosotros hemos pasado al lado de un perro muerto? Hasta en tu auto mismo pasas a cierta velocidad y mira, te llega aquel olor. ¿Y qué haces? Lo que haces es acelerar, correr, algo huyes de aquel lugar. Imagínate así de la misma manera, cuando el corazón y la vida de la persona está corrompida, ¿cómo te verá Dios? Dios aborrece el pecado. Y yo sé que Dios te ama a ti como persona y te sigue amando, pero las prácticas, Dios contigo no está de acuerdo en esas prácticas. Por eso Dios dice, presentémonos en olor fragante. Pero dice fornicación, inmundicia, avaricia. Dice Dios ahí, no se nombre entre nosotros siquiera. Es decir, amado, aquella persona que lejos de amar, seguir adelante en los planes, en el reino de los cielos, para glorificar el nombre de Cristo, más bien se meten en inmundicias, en avaricias. O sea, son personas que de alguna manera hacen a un lado los intereses de Dios. Y como dice aquí, caen en deshonestidades, en necedades, en truanerías, cosas que no convienen a Dios. O sea, así se comienza a corromper la persona. Y te habla de una persona como si estuviera inconsciente o en estado de ebriedad. Dios dice que en esa parte de la Escritura, que estas personas, junto con el fornicario, el inmundo y toda clase de pecadores, mira, dice que no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. O sea, amado,
El andar en pecados y no apartarse de ellos te llevará a la condenación. El andar imitando al mundo, lejos de imitar a Dios, te va a condenar. No seáis como el mundo. No os conforméis a este mundo, dice la palabra de Dios. No te amoldes, no seas un modelo más de este mundo. Que si el mundo peca, que si el mundo practica la fornicación, que si el mundo, las personas se quieren ahora divorciar, si las personas mienten, si las personas son hipócritas, Dios dice, no te hagas como ellos. En otro tiempo lo eras, pero ahora ya no lo eres. Apártate de ese tipo de prácticas, es lo que dice Dios, porque si no, no vas a heredar el reino de los cielos. Y amado, ninguna persona de nosotros está exento, si se descuida, de volver a estas prácticas. Al rato van a ser más importantes tus intereses, los tuyos, que Dios mismo. Cuando el mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando el mandamiento es que el que ama a padre y madre más que a él no es digno de él. Amado, ¿en qué cabeza cabe soñar o pensar que eres cristiano o cristiana? Cuando tú menosprecias las reuniones o la palabra de Dios, la voz de Dios. Cuando tú menosprecias a la iglesia, seguir pensando que eres cristiano, yo creo, o cristiana, debes de ubicarte y entender una cosa. O sea, no te estás inclinando por las cosas de Dios. Te estás inclinando más por las cosas del mundo, por la inmundicia. Eso, amado, ya te lleva, o Dios ya te está queriendo sacudir para decirte, ubícate, despierta, te estoy sacudiendo, despiértate ya. Por eso el apóstol Pablo lanzó unas palabras muy importantes. Efesios 5, versículo 6. Fíjate lo que dice la Escritura. Son palabras sumamente importantes. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjate qué palabras. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie te engañe. No te vayas a ir a Marruecos o a la India y vayas a ver al encantador que saca su flautita y quedes sorprendido a pesar de esta información que se te da. Oh, ya ves cómo lo hacen. Mis hermanos, estaba mal, no sabe nada. Ay, mira cómo baila, qué bonita la cobra, la serpiente. Mira, qué bonito. Que nadie te engañe. Que no te engañe el encantador. Ahí está haciendo erupción, está aventando unas fumarolas, están cayendo cenizas ahí cerca de la ciudad, del pueblo. No, las autoridades nos quieren quitar nuestros terrenos. Aquí hay que quedarnos. ¿Para qué huir? Quedarnos ocultados. No, ¿para qué le crees ese hermano? Está mal. ¿Cómo que dejar la fornicación, la inmundicia, el pecado, el odio, el rencor? ¿Cómo que restituir? No, está mal. No nos va a venir mal. Así dijo el pueblo de Israel. No nos vendrá mal. Y les vino mal. Así podrías salir tú de este lugar y decir, ¿qué predicación tan exagerada? ¿Cómo que estoy durmiendo? Pues yo creo que sí vas a seguir durmiendo si no entendiste. Si no te despertaste. Por eso aquí la Biblia dice que nadie te engañe con palabras vanas. Si tú crees que fue vano o vana la advertencia de aquellas autoridades, ahí está registrada aquel testimonio en el 82, 11 de la noche, sepultadas las personas. No es una fábula, no es una historieta. O sea, nada que ver. Amado, a lo mejor tú escuchaste palabra en otro tiempo, hace unos años, hace algunos meses, semanas, y hoy estás con
una trágica vivencia dentro de tu familia, que tuviste la oportunidad de obedecer a Dios y hoy tu familia está destruida. Tus hijos ya ni siquiera están acá. Se fueron al mundo, a los vicios, al alcohol, a la droga. Se fueron a las cosas de este mundo. Y tú aún no quieres despertar del sueño y sigues diciendo, ha de volver como el hijo pródigo. No sueñes. La historia del hijo pródigo habla de un padre temeroso de Dios. Un padre modelo. Un padre que obedecía los mandamientos. Y a lo mejor tú tienes el hijo pródigo, pero no has sido ese padre. Ahí es donde tú fracturas aquella historia para que no se cumpla. Mejor despierta de tu sueño. Que no te engañen con palabras vanas. La Biblia no te engaña. La gente y tú mismo puedes sacar la palabra de Dios fuera de contexto y querer tomar promesas cuando tú no estás queriendo cumplir con las condiciones. Dios te invita y yo te invito a que despiertes. Si me permitieras, yo quisiera irte a sacudir y decirte, despierta. Despierta. Porque el Sinateca va a hacer erupción. Me vas a decir, estás loco. Porque no lo va a hacer, yo que sepa. Pero la palabra de Dios sí nos dice lo que te vendrá si tú no te arrepientes. Si tú no despiertas hoy de tu trágico sueño. Porque mira cuántas cosas ya te hubiese podido evitar Dios. Pero mira cómo estás. O sea, mira tu vida. Tú la conoces. Mira tu condición espiritual. Mira los tuyos. Mira tu familia. O sea, mírate a ti mismo. Ya olvídate de lo que yo te diga. Pero ve los frutos que hay en tu persona. Y los frutos que hay en tu persona, yo creo que son los mejores jueces para hoy calificar tu vida. Son los mejores jueces. Pero amado, está la palabra, está la conciencia, está la razón. Y amado, hoy aquí tienes a tu encantador, que espero que me hayas escuchado. Te invito a leer este último texto, dice la Escritura. Efesios 5, versículo 18 al 20. La parte B del versículo 18. Solamente voy a leer y el versículo 19 y 20 dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento, la instrucción de Dios. Como número 1, despierta, lo cual quiere decir que te arrepientas y que creas a la palabra de Dios y te alumbrará Cristo. Una vez que Dios te alumbre, mira, Dios te dice, sé lleno del Espíritu, sé lleno de Dios, sé lleno de mi palabra, sé lleno de mis mandamientos, sé lleno de mi voluntad, hablando entre vosotros con salmos. Y es que, amados, los salmos son hechos históricos, vivencias reales por las cuales pasó David, por las cuales pasó Asaf, Moisés, o sea, y otros salmistas que escribieron esas palabras, las cuales sellaron y nos las dejaron en este libro. Pero son vivencias, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestro corazón. ¿A qué se refiere? Esas vivencias particulares que Dios tiene para tu vida preparadas, pero que no podrán llegar a ti o no las podrás vivir si antes tú no te arrepientes, si no le crees. Amado, imagínate poder entonar salmos con los cuales tú te identifiques, los puedas leer, abrir el libro de Salmos y decir, esto yo lo he vivido. Al igual que David, he vivido esta parte en mi vida. Amado, eso te va a fortalecer,
y te va a llevar a cantar el salmo como una vivencia particular, no como un escrito ahí que te aprenderás de memoria, lo cual traerás ahí intelectualmente y vas a cantar porque lo cantan los hermanos de la iglesia de Toluca. Y como ellos lo cantan, yo lo canto, no. Que lo puedas entonar como una vivencia particular, algo que Dios mismo te haya dado. Podrías decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Podrás tú entonar ese salmo? ¿O qué dirás? Alzaré mis ojos a Banco Azteca o a Electra, del espectacular tan grande que hay en Isidro Favela, y recurriré, y aunque me cobren muchos réditos, y al final me lleven a la cárcel, pero de ahí vendrá mi socorro. Yo espero que no tengas que decir eso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, lo que en ella hay, los que en ella habitan. Todo es de Dios, es el Señor y el Dios del oro y de la plata. ¿Por qué andar mendigando a bancos, a prestamistas, a casas de empeño? Espero que no hayas ido al Monte de Piedad. Es que viviste tu sueño navideño. Compraste el pavo, los regalos y ahora ya fuiste en la realidad a entregar todo. Amado, despierta. Canta salmos, himnos y cánticos espirituales que puedan brotar de tu corazón, de tus labios mismos. Y mira, dice el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo no dar a Dios gracias por terminar un año sin deudas? Yo le doy gracias a Dios por eso. Sin deudas, sin pleitos, sin contiendas. Y problemas yo sé que siempre va a haber. Porque si no los hubiera, ¿cómo maduraremos? Pero Dios nos ha guardado hasta de eso. Terminamos ahí con una pequeña gripita, pero mira, ya estamos saliendo. Damos gracias a Dios. ¿Pero de qué puedes dar gracias a Dios? Amado, despierta de tu sueño para dar gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que despiertes. Te invito a que despiertes. Cerremos nuestros ojos, pero no te vayas a dormir. No te vayas a dormir. No vayas a soñar que eres cristiano en estos 5 minutos. Cierra tus ojos. Sin dormir. Toma conciencia de tu estado espiritual. Toma conciencia de tu estado espiritual en este momento. A la luz de la palabra de Dios. No a lo que tu imaginación o tus sueños guajiros te digan, no. Ya despierta. Despierta, por favor. Te conviene ver tu condición espiritual y la de los tuyos. Te conviene entender cómo está tu vida. Mira que es muy importante ello. Es muy importante que entiendas tu estado espiritual hoy. No creas que sin Dios te vas a casar y una luna de miel y todo bonito y nunca problemas. No. Si tu casa no está cimentada en la roca, amado, después de la luna de miel, aquella persona que le llamabas la novia tu novia eterna, será la momia eterna. ¿Por qué? Porque las cosas van a cambiar. Se va a acabar el amor, el aguantarte. Pero ¿sabes qué quiere Dios? Despertarte y que tomes conciencia de la realidad. Porque te quiere instruir. Te quiere dar luz. Él te quiere dar luz.
Dios te quiere dar luz. Dios te quiere instruir el día de hoy. Qué terrible fue para aquellas personas que pasaron inadvertidas aquel aviso de las autoridades y de su sentido común, pensando que era para mal aquella notificación, pero no era así. Mas sin embargo ellos mismos atentaron contra su vida. Quien quiera que seas tú, déjame decirte que necesitas a Dios, necesitas a Cristo, a Dios de los cielos, en tu matrimonio, en tu hogar, en la instrucción para tus hijos. Tú le necesitas de verdad, pero no podrás escucharle jamás si no tomas conciencia, si no despiertas. Necesitas hoy despertar de tu sueño y entender tu verdadera condición espiritual. A lo mejor no eres ni cristiano, o a lo mejor eres cristiano, pero te has estado adormilando. Pero Dios hoy viene para estar cerca de ti y alumbrarte. Te quiere alumbrar. Te quiere mostrar el camino por el cual has andado. Y cuando tengas conciencia de ello, dirás, como el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que yo haya tomado estos malos caminos? ¿Cómo es posible que yo me haya metido en estos problemas? ¿Cómo es posible que haya tanta maldad en mi corazón? ¿Cómo es posible que le haya hecho tanto mal a Dios y a mis familiares, a los que digo amar? ¿Cómo es posible? Cuando vives en ese eterno sueño, todo es posible. No te das cuenta de tu mal proceder. No te das cuenta de tu pecado, de tus malas acciones. Oh, no te das cuenta de nada de ello. Solo se actúa locamente. Pero Dios hoy es bueno y viene a despertarte a ti. Dios hoy viene a despertarte. Y Él lo puede y lo quiere hacer. Pero ¿qué hay de ti? ¿Tú vas a despertar o vas a seguir dormido? Dios está aquí para hablarte.
sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti. Y que solo a él le interesa. Él es más que un mito para ti. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Aquí está Jesús para hablarte, para perdonarte, para advertirte y darte luz, para alumbrarte a partir de ahora y no andes a ciegas. Para ello ha venido en este día, no para condenarte. Al contrario, Él ha venido para amarte, para cuidarte. Pero tú le escuchas. El libro de los Cantares habla de aquella mujer la cual dormía. Y dice la Biblia que el amado vino y tocó. Y ella estaba letargada. Y él metió su mano y le sacudió, pero ella seguía durmiendo. Al no haber respuesta, el amado se marchó. Mientras ella dormía y al despertar dijo, oh, mi amado se ha marchado. Y salió por la ciudad para recorrerla, encontró a los guardias, para preguntar y decir, ¿no has visto a mi amado? ¿No habéis visto a mi amado? Pero la Biblia dice que aquellos guardas le tomaron, le golpearon, le maltrataron. Destruida la mujer fue ante las vírgenes y dijo, oh doncellas de Jerusalén, os conjuro que si habéis visto a mi amado me digáis dónde está. Aquí está el amado, ha venido a tu encuentro, hoy le puedes hablar. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti. Y que solo a él le interesará. Él es más que un mito para ti. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual.
sin miedo. Él sí te puede escuchar y responder. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti, porque solo a él le interesa. Y que solo a él le interesa. Él es más que un mito para ti. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta me puedes tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Gracias, Señor, porque no has querido despertarnos a través de un estruendo, a través de una tribulación, a través de un juicio, sino que hoy vienes con lazos de amor a hablarnos, para evitarnos un peor daño. Ya bastantes malas decisiones has tomado en tu sueño, pero hoy toma conciencia y verás cómo te alumbrará Cristo. Señor, gracias por estar cerca de nosotros. Gracias por pasearte hoy en medio de la congregación. Yo te ruego que no solamente te pasees, sino que te vayas con cada uno de los aquí presentes, Señor. Hablándoles, guiándoles, acompáñales. Pero tú también aprende a glorificar a través de salmos, cánticos e himnos a tu Dios, con aquel que hoy, si tú quisieras, podrías entrar en pacto, o ya tienes un pacto. Cántale gloria y alabanza, porque Él es digno. Señor, te damos a ti gracias por tu palabra, gracias por cada persona, por cada joven y por cada niño. Háblales en ese estado de conciencia, en el nombre de Jesús. A ti te lo rogamos, Señor y Dios.